Hermano Machuca, Dios te bendiga, querido. Hoy estaremos hablando, pastor, como bien hemos hecho mención a lo largo de todo el programa, al inicio, estaremos conversando acerca de cómo podemos llegar a la perfección del carácter antes de la venida de Cristo. ¿Es eso posible? ¿Podemos nosotros llegar a la perfección? Y hemos visto, de hecho, muchas personas decir que si no somos perfectos, pues no vamos a ver al Señor, no nos vamos a encontrar. ¿Podemos nosotros realmente llegar a tener perfección de carácter? Bueno, eso lo vamos a estar dilucidando en este tema y al mismo tiempo estaremos respondiendo, Maciel, esa pregunta. Una vez nosotros agotemos qué es el carácter. A eso iba, ¿qué es eso? O sea, ¿qué carácter? ¿Cuál es el carácter del que hablamos? ¿Qué es el carácter? Exacto. Bueno, cuando nosotros hablamos de carácter tenemos que diferenciarlo de lo que es el temperamento y lo que es la personalidad, porque muchas personas cuando ven a un individuo con un rostro firme, brusco, inalcanzable, nosotros decimos, wow, pero esa persona tiene un carácter terrible. Y muchas veces no tiene nada que ver con el carácter, a veces lo asocian con su temperamento. Exacto. Y con el temperamento se nace. Hay 4 tipos de temperamentos. Está el colérico, una persona que toma decisiones por impulso, es intolerante, es impaciente. Está el sanguíneo, una persona emocionalmente muy voluble, toma decisiones muy emotivas, al mismo tiempo muy conversadora, muy amable con las personas. Están los melancólicos, tienen momentos y lapsos de depresión, tristeza. Si el clima está nublado, así mismo está su estado emocional. Están los flemáticos, nadie lo mata, todo lo toman con calma. Son personas brillantes, son pensadores, les gustan más los libros que las personas. Entonces, a veces cuando vemos una persona impulsiva, decimos, wow, pero tiene un carácter fuerte, pero eso no es carácter, eso es temperamento. Y el carácter no tiene que ver con el temperamento, el carácter con eso no se nace. ¿El carácter no se hereda? No, el temperamento sí. Okay. Yo soy sanguíneo y yo arrastro eso de uno de mis ancestros, en este caso de mi papá. Okay. Mi niña es sanguínea a más no poder. Ay. Pero eso se hereda. Ahora, el carácter se construye. El carácter es la acumulación de valores y principios que tiene una persona. Y de hecho dijo un gran teólogo, N.T. Wright, lo siguiente acerca del carácter. Él dijo, el carácter es la forma de pensar y de actuar, que corre en el interior de alguien que cuando lo partes, ves la misma persona por dentro y por fuera. Sí, el carácter es lo que usted es cuando nadie lo está viendo. Cuando nadie me ve. Exacto. A esta palabra carácter está asociada a la palabra integridad. Lo íntegro es lo que está compacto, lo que no ha sido alterado, lo que se mantiene en su estado original. A diferencia del talento, el talento es una habilidad, es un don, pero el carácter es una elección. Uno decide cómo construir su carácter. Mientras que la reputación es lo que las personas ven y miden, el carácter es lo que realmente Dios ve. El carácter es el aspecto interno, lo que nosotros en esencia somos por dentro, lo que forma nuestra capacidad moral de saber entre lo bueno y lo malo. En síntesis, el carácter, repito, es lo que usted es cuando nadie lo está observando. Tremendo. Entonces así podemos continuar ya teniendo esto claro. Que nos sigue. Exacto, mira, en ese tema. El Señor cuando creó al ser humano lo diseñó con su carácter. Dios compartió su carácter con la raza humana. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 28, incluyendo el 27 también, como no. Dice que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. La palabra imagen se refiere a la forma física, a la parte corporal. Esa palabra aparece en Génesis capítulo 5, versículo 2. Cuando Set, dice la Biblia, que era a imagen y semejanza de Adán. Y esa misma palabra se usa en el Antiguo Testamento para hacer alusión a los ídolos que utilizaban los paganos para representar a sus dioses. Tenían esculturas físicas, estatuillas, creaciones manuales, y esas figuras representaban a los dioses invisibles. Entonces, en Éxodo capítulo 20, dice el segundo mandamiento, no te harás imágenes de lo que arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Porque la palabra imagen en el texto hebreo original, en el Antiguo Testamento, se refiere a la forma física. Cuando Dios creó al hombre, cuando dice que lo creó a su imagen, lo que está diciendo es que Dios creó al hombre pareciéndose a él mismo. Sí, que Dios tiene una forma física, una forma corporal. Él no es un fantasma, él no es un humo, él tiene cabeza, tiene brazos. Nos creó físicamente parecido a él. Ahora,
la palabra semejanza, que aparece 20 veces en el Antiguo Testamento, no se refiere a la semejanza física, sino a la semejanza interna. Ahí viene el carácter. Ok. La semejanza es la capacidad que tiene el ser humano de saber, evidentemente, lo bueno y lo malo. Ujú. Aunque Adán supo lo malo y Eva después que pecaron, evidentemente. La semejanza se refiere a las cualidades internas que el hombre heredó de Dios. No heredó todo, evidentemente, porque el hombre no es todopoderoso, no lo sabe todo, pero sí heredó del Señor su carácter, su imagen, su semejanza. Así que nosotros fuimos creados con la semejanza al carácter de Dios. Nos parecimos a Dios físicamente y en carácter. Y Dios tenía la intención de que su carácter reproducido en nosotros sea por la eternidad. Amén. Pero lamentablemente el pecado vino y trajo una distorsión del carácter y él mismo fue degradándose de generación en generación. Y para eso aparece el Evangelio, Sí. para restaurar en nosotros la imagen o el carácter de Dios. O sea, estamos hablando, pastor, que cuando la palabra de Dios dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, esa semejanza a la que está aludiendo el texto. O sea, no es que somos exactamente igual a Dios. No somos exactamente igual a Dios, de hecho no somos mini dioses. Ya. No, somos simplemente seres humanos que nos parecemos al Creador en términos físicos y también en términos internos. Ahora bien, hay un aspecto especial. ¿Cuál es? El hecho de que el carácter del ser humano se vaya degradando, de hecho en Génesis capítulo 3 entra el pecado. Génesis 4, un hermano mata a otro. Sí. En el mismo Génesis 4, un bisnieto de Caín tiene 2 mujeres y mata a 2 personas. Viene degradándose el carácter. Sí. En Génesis 6, las hijas de los hombres con los hijos de los hombres. Hubo allí una mepolanza, una mezcla de relaciones ilícitas y la tierra se llenó de maldad. La tierra había corrompido su camino delante de Jehová y lamentablemente lo moral estaba por el suelo. Y vemos cómo la degradación es muy latente en la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor que Cristo vino para venir a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. La pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Exacto. ¿Qué se había perdido? Su carácter. ¿Qué se había deteriorado? La imagen de Dios, el carácter de Dios en nosotros. Ya. Cristo vino para restaurar en nosotros la imagen del Padre. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que a los que antes Dios llamó, a los que antes conoció, también predestinó. A los que predestinó también llamó. A los que llamó también justificó. Y escucha esto, Maciel, para que fuesen moldeados a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios. Bien. La palabra moldear viene de la alfarería, para que seamos nosotros formados. Diseñados, a la maleados. Claro, a la imagen de... Ahora, ¿cuál es la imagen de Jesús? Exacto. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice el texto sagrado allí que Cristo es la imagen del Padre, la sustancia de su ser. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16 dice que Cristo es la imagen invisible del Padre. En otras palabras, Cristo vino a poner en la escena al Padre. Como el Padre es invisible, estaba aparentemente oculto a la vista del ser humano, Cristo vino a mostrar la imagen de Dios al hombre. Por eso, Él es la imagen del Dios invisible. Okay. Es como cuando tú estás detrás de bambalina y alguien parecido a ti aparece en escena y es como si fuera un doble tuyo. Sí. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, Cristo viene a mostrarnos el carácter del Padre. Y si nosotros somos moldeados a la imagen de Jesús, y Jesús es la imagen del Padre, lo que significa que la idea, ¿no? El propósito del plan de salvación es restaurar en nosotros lo que perdimos en el Edén, que fue la imagen y semejanza en términos de degradación. Sí. Sí, ¿para qué Cristo viene a salvarnos? ¿A salvarnos de qué? Del pecado, lo sabemos, pero el pecado deforma el carácter. O sea, en eso consiste el Evangelio. O sea, antes de que Jesús viniera a salvarnos del pecado, Él vino a vindicar el carácter de su Padre. Vino a vindicar el carácter de Dios. Y número 2, que ese carácter sea reproducido en nosotros. Perfecto. Sea recreado. El que está en Cristo, nueva creación. Creación es. La misma palabra de Génesis 1:1 que Dios creó. El mismo poder creativo Dios lo utiliza para recrear en el hombre el carácter del Padre. Un carácter puro, santo, sin mancha, un carácter de bondad. Ahora tenemos un reto muy grande, porque aquí viene una pregunta crucial. Sí, sí.
¿será que antes de Cristo venir necesitamos desarrollar un carácter perfecto? Es el tema hoy aquí. Un tema interesante. Y si se puede. Bueno. Porque aquí hay personas en Facebook que ya Mira. nos están comentando acerca de esa... ¿Puedes comentar? Claro que sí, alguien nos comenta en cuanto a esta pregunta, es un poco difícil. Ujú. Solo con la ayuda de Dios se puede lograr. Quiero ir a eso, pastor, porque realmente cuando uno comienza a vivir una vida cristiana, o sea, aceptamos a Jesucristo, el individuo, el ser humano comienza a experimentar una transformación, sin duda alguna. Una persona que quizás, vamos a decirlo así, decía palabras descompuestas, muchas malas palabras, o tomaba alcohol, o quizás hablaba mentira. Cuando conoce el Evangelio, la persona comienza a cambiar. Y la gente dice, oye, pero fulano está, o fulana está diferente, lo veo como con un semblante distinto, una persona más sosegada, menos alterada, o que habla más suave. Y uno entiende, pastor, que uno irá de forma progresiva siendo una mejor persona. ¿Hasta qué punto? Es la pregunta que tengo ahora para adentrarnos en eso. ¿Hasta qué punto llegará el individuo, el ser humano que acepta a Cristo, a alcanzar esa perfección? O sea, a ir de paso en paso hasta que seamos iguales a Jesucristo, ¿será? ¿En qué sentido? Bueno, mira. O sea, esa perfección, ¿en qué consiste? De hecho, muchas personas, justo Conducta intachable. acompañando a esa pregunta, muchas personas entienden que para lograr eso tienen que alejarse de lo que entonces no es perfecto, alejarse del mundo, irse a un lugar apartado, porque solamente así pueden alcanzar esa perfección. Háblenos usted de esta parte. El ser humano de manera intrínseca tiene ese deseo de ser refinado, de ser transformado, de ser perfecto. Hay un sector que entiende que para Cristo venir, él necesita reproducir su carácter en su pueblo. De que la venida de Cristo está condicionada a la perfección del carácter. Otros dicen que no, que Cristo vendrá, estemos nosotros o no preparados. La realidad es que cuando Cristo venga, habrán dos caracteres reproducidos en la raza humana. Estará reproducido el carácter de Satanás. Dice la Biblia que los últimos días serán tiempos peligrosos, hombres avariciosos, echándose hombre con hombre, mujer con mujer, y un sinnúmero de cosas que menciona el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4. Pero si bien es cierto que el mundo en su mayoría estará teniendo una conducta que degradará su carácter, su moralidad, no es menos cierto que el pueblo de Dios, bajo una consagración absoluta a su Padre, estará constantemente reproduciendo en su vida y creciendo de un modo tal que cada día vaya su nivel en ascenso, pareciéndose más a su Padre. Sí. Somos llamados a tener un carácter perfecto para la venida de Cristo. Pero más allá, Jesús nos dejó un reto y Él dijo en Mateo capítulo 5, versículo 48, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un llamado a ser perfecto como el Padre. Claro. Sí. Yo creo que en la Biblia, con todo el respeto, es mi postura, este llamado es el más demandante. El de más compromiso. El de mayor más compromiso. Ser perfecto como mi Padre. Sí. Como vuestro Padre celestial que está en los cielos es perfecto. Ahora, debemos entonces definir. Eso, esa perfección, ahí es donde yo voy, quiero ir. Y a los amigos que puedan llamar y también preguntar. Pastor Fernández, perfecto es no cometer pecado más. Okay. Que mi conducta sea totalmente intachable, así como Jesucristo, por ejemplo, vino a este mundo y no pecó. Ese es el llamado. Cuando el carácter de Cristo sea reproducido enteramente en nosotros, entonces Él vendrá para reclamarnos como suyo. O sea, debemos diferenciar perfección del carácter y impecabilidad. Ok. Una cosa es impecabilidad, donde yo no tengo ni propensión al pecado, yo no peco más porque no hay probabilidad ya de yo cometer ningún acto pecaminoso. Sí. Impecabilidad es cuando mi naturaleza humana, caída, degradada, ya no existe en mí. Ya yo tengo un nivel angelical, para ilustrarlos un poquito. Un nivel superior. Superior, un espíritu superior, pero en este caso de impecabilidad. Sí. Y otra cosa es la perfección del carácter. Ahora bien, vamos a hablar de esas dos variables. Muy bien. Cuando Cristo dice, sé pues vosotros perfectos, la palabra perfecto en el texto griego, que ya nosotros la conocemos ya, teleios, significa en el texto sagrado acabado, completo y maduro. Hace alusión a una madurez física o también una madurez mental. De hecho,
En la literatura griega del primer siglo se empleaba esta palabra para describir a las víctimas perfectas, los animales que no tenían ningún tipo de herida en su cuerpo, perfecto. Pero también se usaba para hablar sobre los seres humanos maduros, los profesionales y las personas que eran bien preparadas. Si tú eras profesional, en el mundo griego se te decía que tú eras una persona perfecta. Si tú eras adulto, ya tú llegaste a un nivel de perfecto. Dijo el mismo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 15. Así pues, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentid, esto mismo os lo revelará el Señor. Pablo se considera perfecto, pero más abajo, el apóstol Pablo dice, no es que yo lo he alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y prosigo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero ve acá, Pablo se está contradiciendo. Dice que nosotros que somos perfectos, y después dice, no es que yo lo he alcanzado ya, ni que sea perfecto. Lo que pasa es que cuando Pablo usa la palabra perfecto, y el mismo Jesús se refiere a madurez espiritual. Ya. Vosotros los que sois maduros espiritualmente. Entonces, ¿cómo definir, pastor, esa madurez espiritual? O sea, ¿cuáles son las características que se manifiestan cuando yo tengo madurez espiritual, a diferencia de la impecabilidad que usted estaba hablando hace un ratito? Madurez espiritual, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante, Pablo hace 3 categorías. El hombre natural, que no cree en los asuntos espirituales. El hombre carnal, que está en la iglesia, dice que es cristiano, va a los cultos, pero critica, es político, tiene sectores dentro de la iglesia. Pablo dice que son carnales y andan en lo humano. Son cristianos que no viven lo que creen o lo que profesan. Y están los espirituales. Los espirituales todo lo disciernen. Tienen la capacidad de discernir. De hecho, dice la Biblia que estas personas tienen el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios discierne todo lo de Dios. Son personas que se dejan dirigir por el Espíritu. Son amables, manifiestan los frutos del Espíritu. No están involucrados en cosas que deforman su carácter, todo lo contrario, son personas amables, cristianas, entregadas a la causa de Dios. Cuando usted habla con ella, usted se inspira. De hecho, por la presencia de esa persona, usted es inspirado a ser mejor cristiano, porque se percibe la madurez espiritual de esta persona. No es perfecta en naturaleza, pero sí está desarrollando un carácter perfecto, porque va creciendo, va creciendo. Así que, en resumen, cuando Cristo dijo ser vosotros perfectos, el contexto inmediato no está hablando de impecabilidad, sino amad a vuestros enemigos. Al que te da una bofetada, ponle la otra. Antes fue dicho que aquel que se acuesta con una dama ya es como este adulterio. Cristo dijo, no solamente eso, también el que peca en su corazón. Entonces Cristo se mueve y nos llama a la misericordia. Trata a los demás como también tú quieres que te traten. En el amor al prójimo se cumple la ley y los profetas. Por eso cuando él dice ser vosotros perfectos como mi Padre, no es ser impecable como mi Padre es impecable, sino ser misericordioso con los demás, así como mi Padre es misericordioso. El mismo Lucas fue el que tradujo esta palabra. En Lucas capítulo 6, versículo 34, hablando de este mismo texto, el mismo texto, dijo Lucas lo siguiente: sé pues vosotros, Jesús dijo, misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Mientras que Mateo dice, sé vosotros perfectos como mi Padre, Lucas utiliza la palabra misericordioso, porque el contexto está hablando de tratar a los demás de manera igualitaria. Así que la perfección para Jesús no es no pecar, sino tratar a los demás, repito, con la regla de oro. ¿Me dio a entender? Claro que sí. Y Pablo utiliza esa misma palabra para los maduros, porque los maduros no tienen disensión con su prójimo. Los maduros son misericordiosos, son amables, son restauradores. Vosotros que sois espirituales, dijo Pablo, restaurar al que ha caído con espíritu de mansedumbre, cuidándote tú de que tampoco tú caigas en el pecado. Pablo llama a los espirituales a restaurar a los caídos, pero no llama a los carnales a restaurar a los caídos, porque los carnales lo que hacen es que juzgan, mientras que los espirituales los restauran. Gloria a Dios. Era lo que hacía Jesús. Eso es así. Y de hecho a eso es que estamos justamente llamados. Y hablando de que estamos llamados, vamos a las llamadas. Exactamente. Habilitamos nuestros números 829-688-5600 y 809-283-00. También estamos disponibles a través de Facebook como Radio Amanecer RD. Así es. Radio Amanecer RD. También estamos en YouTube, Radio Amanecer Oficial. Estamos en todos lados,
Y también estamos en nuestro número de WhatsApp, 829-688-5600. Ya alguien nos escribe aquí Sí. a través de WhatsApp, cuando el carácter de Cristo sea reproducido en su pueblo, Entonces Él vendrá Él vendrá a reclamarlos como Un suyo. texto Ok. conocido, un texto conocido. Así es. Fíjate eso, Cristo se llevará a los que se parezcan a Él. De hecho, nosotros utilizamos Juan 14 para decir que Cristo dijo, voy pues a preparar moradas para vosotros, y cuando me fuere os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Algunos teólogos dicen que tomar a sí mismo se refiere a aquellos que se parezcan a Él. Ujú. Jesús dijo, mis ovejas oirán mi voz, pero esa voz que ellos van a escuchar ya la reconocen porque antes de Cristo venir ya vivían una conexión con Cristo y ya conocían su voz. Son personas que pasaron tiempo con Él. Claro, la venida de Cristo no está condicionada, escuche esto por favor, no está condicionada a que usted perfeccione su carácter. Cristo va a venir, ¿Usted lo perfeccione o no. De hecho, vino un diluvio, estuviese o no preparada esa generación, pero Noé halló gracia delante de Dios. O sea, el llamado es ese, pero Sí, Sodoma y Gomorra fue destruido y Dios le dio un tiempo de gracia. ya. El pecado había subido hasta la presencia de Dios. Ujú. Una hipérbole de decir que el pecado era muy grande, Ujú. pero Dios no esperó ya que los sodomitas desarrollaran un carácter perfecto, ¿no? Tuvo que eliminar el pecado para detener esa degradación. Sí, llega un momento en el que Dios sí da un tiempo de gracia, pero esa gracia cierra en un momento determinado, estemos nosotros no preparados. Un punto más, Douglas y Maciel. Sí. Dice Génesis 6, Ujú. 8, que Noé era un varón perfecto. Tremendo. Pero el capítulo más adelante dice que el hombre Sí. se embriagó y, Sí. y se desnudó. Después de acotar eso, entonces vemos más adelante un incidente ahí. Que pecó. ¿Tú no me entiendes? Pero no era perfecto. ¿Y qué Pero pasó, ¿cómo? entonces? Claro, claro. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que él era perfecto en carácter, Muy importante. en contraposición a lo de su tiempo, que Ujú, ujú. habían corrompido su camino. La tierra estaba llena de violencia, Sí. pero Noé caminaba con Dios y era recto. Mientras que los demás habían corrompido su camino, él caminaba recto, perfecto delante de Dios. De hecho, se dice de Abraham, Ujú. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, anda pues perfecto ante mí. Pero Abraham dijo que su esposa era su media hermana, habló media mentira y Ujú, el hombre ujú, pecó. ujú. Habló una mentira Por- completa. Porque porque no está hablando de una perfección de impecabilidad de la naturaleza. Está hablando de cuando usted camina delante de Dios recto, intachable, delante de Dios usted es un hombre que está desarrollando un carácter perfecto. Perfecto es que usted no se deja doblegar por el pecado ni por la tentación, que usted firme en los caminos. De hecho, Gloria a Dios. como los 3 jóvenes hebreos. Sí, sí, sí. Ujú, En ujú. Daniel, por ejemplo, en Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18, cuando Nabucodonosor quiso que se postrasen delante de la estatua al son de la bocina, los jóvenes le dijeron lo siguiente, y hay una palabra hebrea que la voy a traducir. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, Y sí, ¿no? y de sí, tus ¿no? manos, Ujú. oh rey, nos Nos librará. librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos, escucha esto, Aleluya. serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Sí. Este verbo serviremos en hebreo, ¿sabe qué significa, Douglas? ¿Qué significa? Partir el pan, Partir el pan. ¿Cómo? partir el pan. Es un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Ajá. Es una manera de ellos decir, nosotros no nos vamos a dividir en dos fuentes. Ujú. Cuando tú divides el pan, evidentemente tienes un trozo de un lado y un trozo de otro. Ujú. Y tú puedes darle de ese pedazo a tu hijo y del otro pedazo a tu otro niño. Se divide la materia. Exacto. Lo que ellos están diciendo es nosotros no nos vamos a dividir en dos, obedeciendo a Dios Y obedeciendo. y adorando la estatua. Ya. Sí, Ya. no vamos a dividir nuestra adoración. Eso se llama carácter, se llama integridad. Integridad, sí. Estar Completo. completo, compacto. Ujú. Entonces, estos jóvenes, comparados con lo de su tiempo, eran perfectos. Wow. Perfectos en carácter, porque no se doblegaron ante el pecado. Interesante. 829-688-5600, 809-200-8300. Amigos, estamos hablando hoy con el pastor Alexander Fernández. Un tema que, bueno, la gente dilucida mucho, muchas preguntas sobre si se puede alcanzar la perfección antes de la venida de Cristo. Y hemos estado hablando aquí ampliamente. Queremos que ustedes también comenten a través de nuestras líneas telefónicas, por supuesto, y a través de redes sociales, YouTube. Los comentarios allí pueden hacerlo. Radio Amanecer Oficial.
A través de WhatsApp alguien nos pregunta, ¿puede repetir que nosotros nos parecemos a Dios en la parte física? Sí. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sí. La palabra imagen aparece 20 veces en el Antiguo Testamento y en todas las ocasiones que aparece se refiere a una escultura física, a un ser humano que se parece a otro o a un animal que representa a un Dios invisible. Génesis 5, 2 y 3, dice la Biblia que Set tenía la imagen de Adán, es decir, que se parecía físicamente a su papá. En Daniel capítulo 3, Nabucodonosor hizo una imagen de oro. Eso es una cultura física. Dios nos prohíbe a no postrarnos delante de imágenes. Y los paganos tenían esculturas para representar a sus dioses. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, lo que está diciendo es que físicamente el hombre fue creado pareciéndose a Dios. Y semejanza se parecía a Dios en términos internos, en términos del carácter. ¿Podemos nosotros ser perfectos en carácter antes de la venida de Cristo? Sí. ¿Podemos alcanzar esa perfección de ser como Job, de ser como Noé, perfecto, recto? Sí. De hecho, hay una declaración de Elena White en Testimonios para los Ministros, página 516, que dice así: mediante el poder del Espíritu Santo se perfecciona el carácter, la imagen moral de Dios. ¿Sí? Mediante el Espíritu Santo, Él perfecciona en nosotros la imagen moral de Dios. Okay. Y debemos ser totalmente transformados a la imagen de Cristo. Debemos ser transformados a un punto que nos parezcamos a Jesucristo, y Jesucristo es la imagen del Padre. Otra cita, el deseado de todas las gentes, página 278, dice así: el ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, quienes lo siguen han de ser perfectos en la suya. Su carácter debe ser el nuestro. Wow, gloria a Dios. Sí, estamos llamados a ser perfectos en carácter. Ahora, nunca seremos perfectos en naturaleza hasta el día que nuestro cuerpo mortal sea transformado. Escuche, sea transformado. Sí, Mientras estemos en este cuerpo de materia, nosotros tendremos tendencias, inclinaciones, motivaciones al pecado. Y de hecho, eso no se nos cuenta como pecado a menos que nosotros decidamos pecar. Mientras tengamos esta naturaleza, mientras Cristo no haya venido, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero esa naturaleza puede ser subyugada bajo la influencia del Espíritu Santo, quien forme en nosotros un carácter. ¿Qué es carácter? Recto, odiar el pecado, o no caer en la tentación, ser firme, ser intachable. Pero ser intachable no significa que yo no pueda pecar en cualquier momento. Primera de Juan capítulo 1 dice que aquel que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Y que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. ¿Me dio a entender? Por eso, otra declaración de Señales de los Tiempos, en el año 1888, se publicó la siguiente declaración: no podremos decir soy impecable hasta que este cuerpo vil sea transformado a la imagen de su cuerpo glorioso. Tremendo. No podemos decir soy impecable, ya yo no peco ni puedo pecar mientras estemos en este cuerpo vil. Cuando este cuerpo vil sea transformado, entonces sí seremos impecables. Esa pregunta, gracias, Maciel. Esa pregunta de ¿se puede vivir sin pecado? Entonces, se puede vivir sin pecar. Ok. Sí. Usted puede durar un tiempo sin pecar. Perfecto. Con pecar me refiero a un acto pecaminoso. Pero mientras Cristo no te haya transformado, tu naturaleza pecaminosa sigue viviendo dentro de ti. Tremendo. Sigue viviendo. Ahora, si te descuidas, ya va a tomar el control de tu vida. Hay personas que tienen enfermedades físicas por herencia. Hay personas que son diabéticas, otros tienen problemas de circulación, hipertensos, no porque lo eligieron, sino porque nacieron con esa tendencia. Exacto. Y una vez alimentan esa tendencia con el estilo de vida insano, entonces desarrollan el problema de la diabetes, de la hipertensión. El pecado es así. Nosotros heredamos el pecado, heredamos la tendencia, pero cuando yo decido pecar, automáticamente ya la naturaleza pecaminosa se me activa
mientras vida tenga, está ahí presente. Alguien nos hace una pregunta Adelante. a través de WhatsApp y es que nos dice, ¿llegaremos pecando al cielo? Cuando se cierre la gracia, ¿seguiremos pecando? Gracias, Miqueas Volques. Exacto. Mi hermano Miqueas Volques, bien activo. Adelante, Pastor Fernández. Con esa vamos cerrando. Ok, no estamos haciendo una apología para favorecer el pecado. Eso es lo primero. Porque a lo mejor alguien pueda escucharme y decir, bueno, el hombre nos está mandando a pecar porque no podemos ser impecables. Impecable no, hasta que tú no seas transformado. Ahora, carácter perfecto, recto, firme, odiando el pecado, sí. Como se cierre la gracia, sí. Dice la Biblia que el justo seguirá siendo justo. El impuro seguirá siendo impuro, el santo que siga santificándose. ¿Podemos nosotros pecar después que se cierre la gracia? Sí. Mientras el cuerpo vil no sea transformado, habrá probabilidad de pecar. El detalle es en que aquellos que hayan desarrollado una relación con Dios por un equitiempo, sí, de manera firme, entregados, apasionados por Dios, hayan tenido encuentros regularmente con el Señor y hayan madurado su carácter a un punto donde oigan el pecado, como se cierre la gracia, ese sector va a ser difícil que pequen, porque en su vida desde hace tiempo vienen ya emulando ese carácter. ¿Me dio a entender? Vienen ya desarrollando esa capacidad de ser fieles a Dios. Y cuando se cierre la gracia, que de hecho no nos vamos a dar cuenta cuando eso ocurra. No, claro. Seguiremos orando normal, seguiremos trabajando normal, no nos vamos a dar cuenta. Usted sí seguirá comportándose después que se cierre la gracia como se ha comportado o como ha actuado antes de que se cierre. ¿Me dio a entender? Claro, Pero ¿existe probabilidad de pecar? Sí, porque todavía la naturaleza pecaminosa está en ti. Pero dudo que peques después que tú por mucho tiempo has venido formando un carácter como el de Cristo, y mientras dependas de Él y te sujetes a Él, evidentemente la probabilidad de tu pecar será muy mínima. Con este comentario que nos hacen a través de WhatsApp, vamos cerrando ya en la conversación, en nuestro tema tan interesante del día de hoy, Pastor. Y esta persona nos dice, nos comparte lo que nos dice el deseado de todas las gentes en el capítulo 31. Allí dice, el ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Así es. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Ok, entonces, ¿a qué se refiere ese pasaje, ese texto? ¿Cómo así que Cristo fue perfecto? Ahí está hablando de la perfección del carácter. Cristo fue perfecto ¿en qué sentido? En que fue tentado por Satanás y no pecó. En que fue motivado por los fariseos, sí, a calumniar, no calumnió. Fue motivado por diferentes medios y factores para que él utilizara su poder divino. En otras ocasiones se calumnió de él de que posiblemente tenía una relación con Magdalena cuando Magdalena estaba lavando los pies, sí. Estaba sí. pensando, pero una ramera que le está lavando los pies. Cristo fue tentado en todo, dice la Biblia, pero no pecó. No Sin pecó, pecado. ¿por qué? ¿Por qué no pecó? Porque era Dios. Porque tenía una relación tan profunda con el Padre que él y el Padre se fundían en una sola persona. Gloria a Dios. ¿Usted entendió eso? Gloria a Dios. Eso Sí. es profundo, Sí. pero real. ¿Entiende? Sí. Todos los días conectado con el Padre, amanecía orando. Nunca comenzaba el día sin tener una relación con su Padre. Esa dependencia total del Espíritu Santo mantenía en él ese carácter recto, Amén. intachable. Gloria a Dios. Y ese carácter lo mantuvo intachable de por vida. Nosotros somos llamados a desarrollar ese carácter Gloria a Dios. de no ceder a la tentación, de no ceder a utilizar el poder para avasallar a otros. Ese carácter de misericordia, de restaurar a las trabajadoras sociales. Ustedes saben de qué le estoy hablando. Claro, claro que sí. De restaurar al caído como Cristo, que a los enemigos lo amaba. A los encarcelados por el pecado y por problemas emocionales los restauraba. Cristo nunca discriminó a los demás. Gloria a Un hombre Dios. perfecto en su carácter. Entonces, el ideal de Dios es que ese carácter sea reproducido en nosotros. Ahora, en cuanto a la naturaleza pecaminosa, ese trabajo no es de nosotros. Ese trabajo es de Dios, que lo va a hacer cuando este cuerpo sea totalmente cambiado. Gloria a Dios. Pastor, estoy mirando aquí en Facebook una pregunta y varias personas están corroborando en que fue muy buena, o sea que desean esa respuesta. Y
aquí nos dicen, si se termina la gracia y caemos en algún pecado por error o por algún motivo, ¿qué pasará conmigo ya que la gracia se ha terminado? Mira, esa pregunta es interesante por el hecho de que la persona puede sentir cierta como inseguridad. Ujú. Yo entiendo que el ser humano tiene un límite para llegar y yo no puedo decirle a esa persona, usted se va a salvar o se va a perder. El Señor allí sabrá lo que va a hacer en ese caso. Ahora bien, repito, nuestro temor no debe ser si pecamos después que se cierre la gracia. No. Igual debe ser. La preocupación nuestra es que desde ahora debemos estar trabajando para reproducir ese carácter perfecto. Gloria a Amén. Dios. Es desde ahora. Ahora, si usted no trabajó en su carácter desde ahora, cuando se cierre la gracia, usted va a seguir pecando igual. Ujú. ¿Entiende? Y ya usted no va a tener probabilidad de salvación. Pero una persona que haya desarrollado eso por un tiempo, Ujú. de hecho, se va a mantener firme, aún se cierre Claro la que gracia. sí. De hecho, en eventos de los últimos días, yo leí ese párrafo cuando yo era nuevo creyente Ujú. y nunca se me ha olvidado. ¿Cuál es ese? Aquel que no encuentra placer buscando a Dios ahora, no lo encontrará cuando se cierre la gracia. Ay, Tremendo. ay. En los momentos de crisis se revela el carácter. Cuando se cierre la gracia y vengan todos esos vientos feroces, las pruebas y demás, y las Ujú. plagas, de ahí se va a ver de quién cada quien está hecho. Hasta ese momento se va a revelar cuánto nosotros hemos trabajado en el carácter. Y el carácter de Cristo y la transformación de la naturaleza humana será totalmente evidente, porque Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice que los redimidos estarán con Cristo en el monte de Sión y ellos tendrán el nombre de su Padre escrito en su frente. Gloria a Dios. El nombre es el carácter, Ujú, la ujú. frente es el intelecto. Lo que está diciendo es que el carácter del Padre estará fijado en los redimidos. Gloria a Dios. Por eso el plan de salvación no procura es solamente restaurar el mundo como tal, es devolverle al ser humano la imagen y la semejanza de su creador. Gloria a Dios. Bueno, vamos a agradecer al pastor Alexander Fernández por esta motivación y por supuesto dejar a nuestros amigos con un mensaje final de qué se quiere con este tema que acabamos de tratar ahora, que ese pastor que es simplemente el inicio, porque mucha gente que quizás no había escuchado a profundidad, vamos a decir, este tema, lo va a querer seguir indagando y otros que, bueno, que ya lo han hecho, pues también. Ahora se va a encender todavía más para nosotros alcanzar ese carácter, ¿verdad? Sí, Que se quiere en la palabra de Dios. en la Biblia nunca se nos hace un llamado a ser impecable, Ya. porque que el Padre sabe que eso es imposible para nosotros mismos alcanzar. En la Biblia sí se nos llama a ser perfecto. Repito, en carácter, no en naturaleza. La naturaleza será cambiada y quiero seguir reiterando lo mismo. Cuando este cuerpo vil se ha transformado, será cambiada la naturaleza. En una ocasión, y con esto ya en la parte final, voy a contar una ilustración. Había dos amigos, uno era un rabino judío, eso fue real, el rabino Rashi, y él tenía un amigo que estudiaba educación en España. Y se encontraron y comenzaron a conversar sobre la realidad del ser humano. Y decía el maestro de educación que el ser humano lo que necesita para cambiar su naturaleza es la educación. Ujú. Y se sentaron a una mesa, comenzaron a almorzar y el amigo, el maestro, llamó a Bobby. Bobby era un gato. El gato se sentó a la Ok. mesa y comenzó con su manito a llevarse la comida desde el plato hacia la boca, como Ujú. lo haría un niño. Sí. Porque se supone que el gato tenga que bajar su cabeza hacia el plato, Exacto. pero él no lo hacía así. Se llevaba la comida hacia la boca y eso fue algo impresionante. Ujú. El religioso dijo, wow, pero qué impresionante. Le dice a su amigo, bueno, yo lo eduqué a él para que coma como un niño y lo está haciendo. La educación transforma la naturaleza. Tremendo. Al otro día Ajá. fue su amigo otra vez a la casa, se sientan a almorzar, hablan del problema del ser humano, le dice el religioso que lo que necesita el hombre para cambiar es un poder divino que transforme su naturaleza. Y dice el maestro, no, es la educación. Viene Bobby, se sienta a la mesa y comienza a comer como un niño. Pero lo que no sabía el maestro es que Ujú. su compañero religioso llevó un bulto y cuando él menos lo esperaba, entró su mano y colocó un objeto en el centro de la mesa. Sí. Y cuando lo soltó, era un ratón. Ok.
Cuando el gato ve al ratón, a él se le olvida que se le enseñó a comer como un niño. Se le olvidaron los modales, se le olvidó la etiqueta y protocolo. Y se lanzó a esa mesa detrás de ese ratón. Y el ratón corría por un lado y el gato detrás, y un plato por aquí volando, otro plato por allá. Se ensuciaron los dos. Cuando el gato atrapó al ratón, ahí mismo lo trituró. Ahí mismo lo eliminó. Lo trituró, sí. Trituró, ¿verdad? Lo eliminó. Y su amigo, el educador, se enojó. ¿Cómo tú me traes un ratón a la casa? Este gato nunca había probado eso. Y le dice el amigo religioso, yo vine a demostrarte a ti que aunque el gato tenga educación, su naturaleza es de gato. Ay, ay, ay. Y el gato nunca dejará de comer ratón por más que tú lo eduques, porque su naturaleza ha sido condicionada para eso. Tremendo. El gato solamente puede cambiar si el que lo creó cambia su naturaleza. Wow. La educación forma, dijo el religioso, forma, pero el poder de Dios transforma. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos una naturaleza que no puede ser cambiada si no es por el poder de Dios. Gloria a Dios. Por eso el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y seguirá trabajando. Y cuando lleguemos a ese carácter bien maduro en Cristo, Cristo cuando venga simplemente va a completar el proceso transformando nuestra naturaleza. Gloria al Señor. Estamos más que agradecidos, pastor, por haber compartido con nosotros en la tarde de hoy este tema tan interesante acerca de si podemos realmente, nuestro carácter puede parecerse al de Jesús antes de su venida. Y se ha demostrado que sí. Sí. De hecho, es nuestro trabajo día tras día parecernos más y más a Jesús. Así que gracias por haber compartido con nosotros en este su espacio, en esta su casa, en esta su ruta. Así que a ustedes, amigos que están con nosotros, gracias también por continuar ahí. Y así, justo como el pastor estaba hablando, hay uno solo que es capaz de transformar nuestro carácter, transformar nuestro ser. Y este es Cristo Jesús. Transfórmame a mí es la canción que vamos a escuchar a continuación. Siga con nosotros en la ruta de la esperanza. Creaste los montes y valles, los siglos también las edades, de aquello que no existía formaste este mundo. Eres grande, tú tienes poder.